una flota pirata amenaza el Caribe y su misión es simplemente robarle a todas las grandes potencias. Le estamos robando muchísimo a los Estados Unidos, al Imperio Germánico, a la República Española, a Gran Bretaña, vamos, a todo el mundo. En total son más de 50 países a los que les estamos robando ahora mismo. De hecho, nuestras relaciones son malas con todos y así debe seguir siendo. De hecho, me estoy encargando de que me odien. Todos nos deben odiar porque somos los piratas más duros del Caribe. Nuestro nivel de vida es uno de los mayores del mundo y es que el precio de nuestros productos, como pueden ver, es de un menos 75% en todos los productos. Y además, estamos vendiendo esos productos robados con un arancel máximo a los mismos países a los que se los hemos robado. Y si quieren ver cómo hemos conseguido hacer esto, no tienen más que quedarse y ver el vídeo de cómo tener una vida pirata en el Victoria 3. Para empezar la partida como pirata del Caribe, solo hay un país que puedes elegir, porque tiene que ser una potencia no reconocida y tiene que estar en el Caribe. Y solo hay una potencia no reconocida en toda América, y es, el que lo haya adivinado, enhorabuena, porque es complicado, el Reino Misquito. Sí, señores, vamos con este. La única potencia no reconocida de toda América. Lo primero que hay que mencionar es que somos un protectorado de Gran Bretaña. Así que vamos a tener que independizarnos cuanto antes. Vamos a pedirles todo esto que sabemos que no nos lo van a dar. Y así vamos a ir subiendo nuestra barra y tenemos que llegar hasta aquí, hasta la independencia. Y para ello también deberíamos ser amigos de alguien. Yo recomiendo México, aunque siempre controlando, obviamente, no tener muy buenas relaciones con ellos. No puedes subir nunca de 50. Técnicamente son solo las grandes potencias, pero claro, el problema es que una potencia importante se puede convertir en gran potencia sin que tú te des cuenta. Por eso, las potencias importantes y las grandes potencias, nunca tener una relación superior a 50 con todos ellos. Yo lo que hice fue anclarlos todos en el esquematizador de esta manera, pulsando la estrellita en todos ellos. Grandes potencias y potencias importantes, no se olviden. Vale, y nos quedaría en el lado derecho una cosa así. Y entonces asegúrense siempre, lo dicho, de mantener aquí siempre visualizado que nunca llegue a más 50, porque entonces la estrategia no va a funcionar. Lo siguiente, las tecnologías. Yo empecé investigando hasta el ferrocarril, que siempre es lo fundamental. Pero claro, el problema es que no tienes universidades tampoco. Entonces yo pondría después universidad. Y también vas a necesitar un poquito de ejército, así que llegar al menos a infantería de línea, como mínimo. Y ese sería el comienzo de las tecnologías que hice yo al menos. Y construcciones iniciales, pues empezar a lo mejor por madera, y yo al menos hice una de cada una de estas al principio, y la verdad es que me ayudó mucho a salir adelante porque son edificios baratos de construir y van a ser muy rentables al principio porque estamos dentro del mercado británico y van a pagar muy bien todos estos productos. Irnos preparando también para crear un ejército para que cuando se fraccione Centroamérica empezar a atacarles cuanto antes y empezar a expandirnos por aquí. Bien, cuando han hecho ya todo eso estarán en una posición como esta, que van a tener toda la región del Reino Misquito controlada, van a tener un pequeño ejército. En mi caso conseguí un tratado de apoyo a la independencia de México a cambio de los derechos de inversión, y ese apoyo a la independencia estoy a punto de usarlo contra Gran Bretaña y empezar a independizarme. Tener en cuenta obviamente que cuando te independizas pues vas a tener una variación enorme en los precios del mercado, porque de repente vas a entrar solo en el mercado local, todo el Reino Misquito va a ser un solo mercado. Por eso es bueno, como hice yo, pues tener un poco de cada, porque al final lo vas a necesitar al principio de la partida. Después son edificios que vas a eliminar, pero por el momento crear un poquito de cada cosa. Importante, ya tenemos aquí la barra de obtener reconocimiento, que no podemos ser un país reconocido, porque si somos un país reconocido perdemos la piratería. La opción de la piratería solo existe para naciones no reconocidas. Esta barra es la más preocupante de todas, pero no pasa nada. Si llega al máximo, no pasa nada mientras no lleguemos a más 50 con ninguna gran potencia. Y con esto le declaramos la guerra de independencia a Gran Bretaña y vamos a tener el apoyo de México y vamos a conseguir ganar esa guerra fácilmente. Cuando ganan la guerra de independencia, llegaría el momento de empezar a crear una flota, y cuando ya tienen esa flota, pues ya empezaríamos a hacer piratería. Aquí está, señores, esta es la opción magnífica que tenemos. Estamos ahora mismo haciendo piratería en esta región, en el Banco de las Bahamas, pero personalmente yo he encontrado que es más rentable así que vamos a movernos hasta aquí y cancelamos el de las Bahamas. Perfecto. ¿Dónde están esos productos que estamos robando? Pues los tenemos aquí en nuestro mercado. Van a ir añadiendo órdenes de venta de muebles por condición de piratería. Aquí lo tenemos, señores, y aquí es donde empieza la magia, porque vamos a empezar a ver cómo el precio de nuestros productos empieza a bajar una barbaridad y empezamos a conseguir un nivel de vida que nadie tiene. La única región que me gustaría capturar ahora es Panamá, para construir
construir el canal de Panamá, y para ello tenemos que seguir aumentando nuestras tropas un poquito o conseguir mantener la alianza con México, pero bueno, México ahora mismo está en una guerra con Estados Unidos, así que les daremos un tiempito y después siempre mantener esta región, vamos a intentar capturarla para ver si es rentable, ¿no? Que el canal de Panamá sin aranceles, o a lo mejor cobrándoles un poco y después robándoles en estos puntos, ¿no? Puede ser absolutamente ideal. Primero que nos paguen peaje, después les robamos el producto, lo metemos en nuestro mercado y se lo vendemos con arancel máximo. Maravilloso, maravilloso. En el caso de entrar en guerra con el Reino Unido o con Gran Bretaña, pues no recomiendo dejar los barcos aquí en piratería porque entonces se puede generar un problema. Lo mejor es guardarlos hasta que termine la guerra y como ellos no van a poder hacer nada realmente, pues darle un poquito de tiempo porque estos productos que tienes en el mercado te van a... Vamos, los productos de piratería no van a desaparecer, se van a quedar ahí hasta que se consuman. Entonces, mientras no tengas mucha capacidad comercial, no vas a estar quitándote todos esos productos así de golpe. Mencionar que ya estoy también haciendo el canal de Panamá, ya lo estoy construyendo. Y bueno, mencionar también que he estado haciendo pruebas de a ver qué barcos son más rentables para piratería y realmente no he llegado a una conclusión. He estado probando con diferentes versiones, como esta, que es la versión ampliada, pero realmente no veo ninguna diferencia en cuanto a los rendimientos que me va a dar por piratería. No veo ninguna... No sé si aumentando la capacidad de suministro va a aumentar el rendimiento de la piratería. Ya me dicen en los comentarios porque realmente no noté una gran diferencia haciendo ninguna modificación y no estoy seguro de cuál debería hacer. Porque yo por el momento los estoy haciendo con el máximo de potencia, los estoy haciendo así porque el mantenimiento ya me da absolutamente igual y lo que quiero es que no me hundan los barcos porque igual que nosotros podemos hacer piratería, ellos pueden darle a cazar piratas y entonces se están enfrentando a mí. Yo estoy teniendo batallas aquí en el Atlántico con Estados Unidos porque está intentando parar mi piratería. Pero bueno, los estoy ganando porque tengo mejores barcos. O sea que tampoco puedes ir a hacer piratería con los barcos... con barcos malos porque vas a tener batallas navales. Vale, me gustaría mencionar también que cada vez que cargo la partida, los productos de piratería me desaparecen del mercado. No sé si eso es un bug, yo me imagino que sí. No tiene absolutamente ningún sentido que cuando cargo la partida los productos se resetean del mercado. Ya me dicen en los comentarios si también les pasa a ustedes, porque es algo que no estoy entendiendo muy bien. Le tengo que dar un par de meses y ya se me pone todo en un menos 75 otra vez. Pero claro, es un problema. Y bueno, el canal de Panamá está terminado. Realmente apenas hay productos aquí. Cuando tú comparas, por ejemplo, aquí tengo 2000 de ropa y 1000 de tintes, pero es que claro, en esta región tengo muchísimo más. Aquí hay 4000, aquí hay, es claro, yo me mantengo en esta región porque realmente es la región más rentable con diferencia. Este es el punto ideal porque aquí se cruzan todos los productos que cruzan el Atlántico, los que vienen por el canal, la seda de Asia y todo eso, y me estoy forrando aquí, señores. Cuando han seguido todos esos pasos y han llegado ya a la parte final de la partida, pues se van a encontrar en una situación como esta, ¿no? Que van a tener una flota enorme controlando el Atlántico, haciendo piratería, que creo que es la región que al final más dinero ha dado, incluso al final del juego. Realmente la cantidad de productos que hay aquí es una verdadera locura. Al final he terminado con todos los sectores de construcción, aunque a algunos les falta mano de obra, pero estamos construyendo al máximo en el extranjero, obviamente, porque ya no tiene ningún sentido construir en mis territorios, dado que ninguno de mis edificios es rentable porque, claro, están pagando un menos 75% en mi mercado. Con respecto a una duda que pueden tener y que yo tenía, era que si cualquier barco puede hacer piratería, la respuesta es sí. Los buques insignia pueden hacer piratería, los portaaviones pueden hacer piratería, ¿por qué no? Los portahidroaviones. Así que sí, señores, pueden tener un portaaviones haciendo piratería en el Atlántico. Por supuesto, impuestos ninguno, impuesto al consumo tampoco, y luego los salarios de la administración y los salarios militares los tengo al máximo, obviamente, para mejorar la calidad de vida al máximo posible, que realmente se ha quedado muy bien. Obviamente, si vemos, por ejemplo, los precios que está pagando los estratos bajos por sus productos, vemos que está en un menos 35% ahora mismo, lo cual es una absoluta locura, y es sobre todo porque estamos pagando un más 20% en servicios, en electricidad, que bueno, pero todo lo demás, como pueden ver, es una absoluta locura. Yo nunca había jugado una partida al Victoria 3 con unos precios tan bajos. Creo que he conseguido romper la partida. El canal de Panamá, obviamente, lo puse sin ningún tipo de arancel para ver si conseguíamos más actividad, pero sigo creyendo que esta región es mejor que la otra. Así que
Por el momento yo lo he dejado ahí. Y no olviden eso, que estos 15.000, estos 17.000 de piratería realmente es mucho más de lo que nos dice aquí, porque esto es una aproximación del precio de los productos que vienen a tu mercado. Pero al final, si a eso le pones un arancel alto y todo esto, pues va a ser mucho más dinero, sin duda. En leyes no estuve muy pendiente, pero bueno, conseguí sanidad pública. Ahora mismo estoy en un crecimiento poblacional del 1,5%. Y bueno, conseguí sufragio universal, república parlamentaria. Esto se puede hacer mucho mejor. Realmente no me centré en esto y me gustaría escuchar en los comentarios opiniones sobre cuáles son las mejores leyes para tener una vida pirata aquí, ¿no? Instituciones, pues bueno, subí sobre todo en la de sanidad pública y la de educación. Seguridad social también la quiero seguir subiendo porque realmente todo lo que sea pagarle más a la sociedad y que tengan más dinero, mejor, porque es que tengo un superávit que no sé ni qué hacer con él. Ya digo, si es que si no estoy cobrando impuestos, tengo todos los salarios al máximo y todavía me sigue sobrando un montón de dinero. Entonces, ¿qué está pasando? Que estamos construyendo un montón en México, tenemos aquí un montón de construcciones y estas son las que nos están dando dinero ahora mismo. Estos 21 millones que tengo ahora mismo de propiedad sobre el PIB extranjera, ¿no? De inversiones extranjeras que hemos hecho. Y esa es la clave, yo creo, del crecimiento de una sociedad pirata. Coger todo ese dinero y reinvertirlo en el extranjero, en algunos países. Yo ahora mismo solo tengo Venezuela y México, pero me habría gustado que fuese un poco mayor. No creé un bloque de poder, creo que es algo que podría haber hecho perfectamente. Lo que sí está claro es que unirme a otros bloques de poder no es una buena idea. Hubo una partida en la que sí entré en el bloque de poder y fue terrible porque al final lo que hice fue destruir el PIB de ellos y vender todos esos productos robados en el mercado mexicano. No salió bien porque después no me puedo salir del mercado y sobre todo porque los aranceles los pone México. Entonces, claro, entrar en otro bloque de poder no. Crear el tuyo propio, pues seguramente sí es una muy buena opción, ¿por qué no? Con respecto a la capacidad comercial, pues claro, es que realmente yo podría aumentar la capacidad comercial muchísimo más y seguir vendiendo muchísimo más. Es que la única diferencia aquí es que no tengo más capacidad comercial. Si tuviese más, vendería más. Es que realmente esta estrategia está rotísima. Me quedé a 3 años de desarrollar el portaaviones, que me había gustado hacerlo, para ya ponernos piratas con portaaviones. Lo nunca visto, señores. Las compañías, pues claro, como se pueden imaginar, todo lo que han sido inversiones extranjeras han salido muy bien, pero todas las que están en mi región están fatal, porque ninguna es rentable, obviamente. Y bueno, por último también decir que me ha costado mucho llenar la tripulación de barco. Yo no sé qué pasa, pero es que no consigo ocuparlas. Aquí parece que están todos, pero realmente tengo un par de edificios de estos que no están llenos. Aquí, por ejemplo, me falta mucha gente, ¿ves? Es que tengo estos problemas. Y claro, realmente necesito tener más tripulación de barco, pero bueno, es que me está costando conseguir gente para cualquier cosa, claro. He estado también destruyendo edificios continuamente para ver si la población se va a otras cosas que sean más rentables, que es lo que más me interesa realmente, que se muevan y salgan, por ejemplo, de estas plantaciones. Pero claro, el problema es que ya no puedo quitarles más, porque ya estas son de, pues mira, algunas son de Venezuela, otras son de otras compañías, entonces tendría que nacionalizarlas y claro, eso les enfada bastante. Es que yo creo que lo lógico sería tener una sociedad muy controlada, muy intervencionista, donde no les permites construir nada dentro, sino en el extranjero, y tú dedicarte simplemente a subir a toda tu población a los barcos. Pero ya me dicen en los comentarios qué les ha parecido. Realmente yo me lo he pasado increíble. Creo que ha sido la partida más divertida que he jugado en el Victoria en mucho tiempo, y espero que la disfruten mucho. Recuerden que primero lo han visto en este canal pequeñito al que le dedico tanto tiempo. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Si les ha gustado, no se olviden suscribirse para tener más estrategias de este tipo. Y como siempre, muchísimas gracias a todos los nuevos suscriptores. El canal está creciendo muchísimo. Estoy muy contento y de verdad me gustaría seguir haciendo esto. Así que espero vuestro apoyo. Leo todos los comentarios, ya lo saben. Y vamos a divertirnos con esta vida de piratas en el Caribe. Hasta otra.